Hoy día vamos a tratar sobre los regímenes laborales en el sector salud. Comenzaremos con el régimen laboral de la actividad privada y entraremos en un tema para el público en general sobre cuál es el mejor régimen y en qué institución debo trabajar. A continuación desarrollaremos el sector privado amparado bajo el Decreto Legislativo 728. El régimen de la actividad privada en el sector salud. Este régimen nace como una respuesta del Estado ante una crisis en la época de los 90, donde la estabilidad laboral era absoluta. El Estado necesitaba un poco darle dinamismo a la contratación. Normalmente tenemos dos grandes regímenes en el sector: el régimen de la carrera administrativa pública 276 y el régimen del decreto legislativo de la actividad productiva 728. Estos dos regímenes los desarrollaremos en el transcurso de las clases. Sin embargo, ahora mismo les explicaremos por qué este régimen nació para dar dinamismo. Nosotros debemos entender que la estabilidad laboral en la antigua Constitución era absoluta. Nadie podía hacer y el único tipo de contratación era indeterminado. Uno se contrataba y automáticamente adquiría la estabilidad. Como podemos observar el cuadro, tenemos que los procesos de gestión de los servidores del Decreto Legislativo 728 constan de selección, capacitación, promoción, evaluación, remuneración, incentivos y vinculación. Esos son todos los procesos de gestión de los servidores contratados bajo el 728. ¿Qué empresas o qué instituciones en el sector salud están bajo ese amparo? Ustedes, si algún momento quieren postular a una institución, les diré que una de las pocas instituciones que tiene este régimen, que abarca muchos más beneficios a comparación de otros, es el salud y otras instituciones más, y las empresas privadas como son las clínicas. Pero hay que tener muy atentos, porque no todas las empresas acostumbran contratar directamente. Para eso existen otras figuras, que es la tercialización o la inmediación, ¿no? Tenemos que tener muy atentos. Siguiente. El objetivo de esta clase es darle a nuestros alumnos las herramientas básicas para que conozcan qué régimen es el que puedo postular. Cuando ustedes abran una base de convocatoria, vean los requisitos, el esquema, el tipo de contratación o a qué voy, puedan saber: este lugar quiero postular, para luego no decir ¿por qué tampoco? ¿Qué beneficios alcanzo? ¿En qué régimen estoy? ¿Qué me acoge? ¿Qué obligaciones tengo como servidor? Siguiente. Al final de esta capacitación podremos entender qué entendemos por nuestro contrato laboral y qué derechos nos asisten. Comprendamos, no todos los contratos laborales son iguales. No todas las instituciones trabajan bajo el mismo régimen. Cada una comparte diversos tipos de contratación. A continuación, vamos a definir el derecho laboral. ¿Qué es el derecho laboral? Es el conjunto de normas jurídicas que regulan la relación que establece entre el empleador y el trabajador. Establece principios por lo que esta relación se debe conducir, los derechos y obligaciones de las partes que conforman la relación laboral y el rol de regulación y supervisión por parte del Estado. Es cierto, cuando hablamos del derecho laboral, no hablamos solamente de algunas normas, un código, esto. Vamos a hacer un gran preámbulo ahorita. Yo firmo un contrato laboral. No solo estoy firmando cuánto es mi tiempo que tengo que dar de servicio. Incluso no estoy firmando simplemente cuáles son mis obligaciones. Debemos entender que el contrato implica otras normas que están amparadas supranacional y normas reglamentarias internas, como es el Reglamento Interno de Trabajo. Hay cosas que no solamente están establecidas en el contrato, entonces uno tiene que conocerlas todas. Normalmente cuando ustedes entren a trabajar en una institución, lo primero y obligatorio que deben conocer ustedes para realizar cualquier actividad es conocer su reglamento interno de trabajo y los protocolos a seguir. Los enfermeros tienen muchos protocolos para atender y el personal técnico también. Estos protocolos, en un futuro no muy lejano, cuando ustedes tengan algún inconveniente, quejas o denuncias de algún administrado, estos van a ser su escudo. Si ustedes no siguieron bien o mal este protocolo, van a ser quizás sancionados o eximentes de esa queja. Por eso uno tiene que conocerlos muy bien. No solo es firmar, trabajar y asistir con puntualidad. Uno tiene que hacer
todo conforme la ley manda. Siguiente. Como les repetía, ¿no? Las fuentes del derecho laboral. Tenemos como principal fuente la Constitución Política del Perú. Nos señala el artículo 22 de esta Constitución que el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. Es cierto. Ustedes se preguntarán, ¿qué diferencia hay trabajar en una institución pública y otra privada? Algunas instituciones privadas hacen un proceso de selección, ¿no? Mientras que en el Estado también, pero se basan en meritocracia. Hay un común concurso. Este concurso va a ir seleccionando de acuerdo a quién cumpla el perfil y quién pase los exámenes correspondientes. Nuestra doctrina actualmente protege dos cosas: el filtro de entrada y el filtro de salida. Para poder entrar al Estado es necesariamente obligatorio entrar por concurso público, mientras que en el sector privado queda potestad del empleador si contrata directo o hace un proceso de selección. Es su criterio, o basta solo con su entrevista y su criterio de determinar quién. Nuestra norma de fuente extranjera. Tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios con la OIT. Todas estas normas extranjeras rigen las políticas del Estado al contratar. Entonces tenemos que ver que estos convenios son normas que van a regular las políticas del Estado y van a ir a la par. El Estado puede regular más a favor, menos en contra, pero siempre respetando los organismos. ¿Por qué no de repente el servidor público puede trabajar 12 o 14? Pues tiene que haber un máximo, ¿no? Norma de fuente peruana. Esta parte estamos desarrollando la actividad privada en el sector salud. Hay más normas de fuente peruana respecto a la 276, que es la carrera administrativa pública. Pero luego lo vamos a ver. Ahorita centrémonos, quizás para mi criterio, uno de los mejores regímenes. Porque ustedes, al trabajar en un sector como es salud, una clínica privada donde se respeten todos los derechos laborales, los beneficios son mejores. Entonces, la ley de productividad y competitividad laboral es la más idónea para poder regular las causales de contratación, extinción, suspensión y todas aquellas. Los convenios colectivos. Hace unos años no se podía, el sector público en materia laboral está un poco muy limitado a hacer convenios colectivos o los acuerdos debido al presupuesto. Hoy en día es más factible, ¿no? Tenemos una ley que nos aprueba y recientemente se ha aprobado incrementos, pero eso será tema de otra conversación en otras clases. La jurisprudencia. Ponemos esta jurisprudencia de sentencia del Tribunal Constitucional 1944-2022 de acción de amparo, fundamento 3. Les voy a explicar. Esta acción de amparo se trata sobre la primacía de la realidad. Lastimosamente estamos en Perú. A modo crítico, Perú es uno de los países donde la informalidad reina. Es más probable que te contraten verbalmente que escrito. Así es. Siguiente, por favor. Los principios legales. Tenemos los principios legales de legalidad, irrenunciabilidad, igualdad, razonabilidad, derecho adquirido, norma más favorable, buena fe y primacía de la realidad. Vamos a hablar acá no de conceptos, porque los conceptos creo que son más propios para un abogado, pero sí vamos a hablar de una casuística que les va a interesar a ustedes en algún momento que trabajen y ver. Toquemos un tema, la irrenunciabilidad de derechos. Tenemos un caso muy común que puede ser. María trabajó 2 años en una clínica o en un sector. Nunca firmó contrato de forma verbal, pero fue despedida irrespetuosamente porque ya no había capital o necesidad del servicio en ese momento. Y le hacen una liquidación simple. María está pensativa, no sabe si firmar o aceptar. Pregunto yo, ¿debería aceptar o debería ir una queja primero? O una denuncia para reconocer sus derechos. Le están ofreciendo quizás del monto que es 10.000 su liquidación, le están ofreciendo un monto de 5.000. Ustedes estuvieran en ese caso, ahí es donde va el principio intuitivo del Estado, que es protector, irrenunciabilidad de derechos. María, cuando ella quiera, puede firmar esa liquidación y no habría ningún problema. Ella no aceptaría, en el contexto claro, que esas son su liquidación. Cobra, inmediatamente puede recurrir
a los órganos reguladores, a los órganos fiscalizadores que son SUNAFIL, interponer su demanda por beneficios sociales y cobrar lo que le falta o lo que ella cree conveniente, ¿no? Por eso es importante nosotros conocer estos principios ahora como alumnos para poder, cuando estemos con nuestros empleados y haber ganado la estabilidad laboral, poder reclamar. La renunciabilidad de derechos son que los derechos laborales son irrenunciables. No podemos entrar en convenio, en conciliación con nuestro empleador. Estos derechos nos asisten y siempre van a ser a favor nuestro. La legalidad. La legalidad, toda acción debe estar plasmada en un documento. El contrato, por eso debe estar determinado las horas, el tipo de prestación, la forma, el tipo de remuneración, la contraprestación. Por eso es muy importante. La igualdad. Si yo trabajo igual que otra persona, bajo el mismo horario, las mismas funciones, no tengo derecho a un trato igual ante la ley, ante una remuneración igual, es la misma. No tengo que ser discriminado tampoco por ningún motivo. Recordemos que estamos en una etapa donde la inclusión es lo más importante. La razonabilidad. Llega un momento en la relación laboral que es propio que lo más razonable sea interpretado al trabajador. No podría ser razonable que en algún momento cualquier servidor pueda ser sancionado o despedido intempestivamente sin motivo alguno. Tiene que las sanciones ir gradualmente según su conducta. Vamos a pasar a la primacía de la realidad. ¿Qué quiere decir la primacía de la realidad? Quizás es un término muy tocado actualmente. Cuando nosotros hablamos de la primacía de la realidad, como abogados, nosotros lo entendemos que los derechos deben ser reconocidos pese a que no estén escritos. En síntesis, cuando ustedes lleguen a un fuero jurisdiccional o administrativo, que servir, incluso SUNAFIL reconocen el derecho del principio de la primacía de la realidad, se debe valorar los hechos antes que estén documentalmente. ¿Qué quiere decir? Si me han contratado de forma verbal, se presume que el contrato es a plazo indeterminado, que estoy contratado con todos los beneficios que el régimen general me asiste, que mi contrato es válido verbalmente, porque es de grandes conocimientos que SUNAFIL es una entidad fiscalizadora que ve las relaciones laborales y que hace visitas in situ. Verifica lo que está en los hechos y hace sus actas y gestiona qué es lo que plasma. Siguiente, por favor. ¿Qué es un contrato de trabajo? Normalmente la doctrina señala que es toda prestación personal remunerada y subordinada en donde se presume la existencia de una contratación a plazo indeterminado. Por tanto, en ese orden de ideas, un contrato laboral tendrá las siguientes características: que sea personalísima, exista una remuneración periódica constante y que exista una subordinación. Claro, el contrato de trabajo es distinto a todo contrato civil. Existe, claro, cuando uno hace un contrato, digamos, en otro ámbito, es un alquiler o un contrato de obra, existen prestaciones recíprocas. Yo te pago y tú me das un servicio a cambio. Pero en el contrato de trabajo existe una característica que es elemental, que es la subordinación y que sea personalísima. Nadie más lo puede hacer por ti. Esta subordinación implica que tú tengas un jefe inmediato, que tú recibas órdenes. No puede haber un contrato de trabajo si no hay subordinación, si el contrato no es prestado por uno mismo. Si nosotros encontramos un momento en que una persona realiza un trabajo a través como profesional, como trabajador de servicios, y no lo realiza plenamente él y no recibe órdenes y solo hace el trabajo y se retira, eso no es un contrato de trabajo, es una locación de servicios, un contrato civil propiamente. Siguiente, por favor. Según el artículo 4 del decreto legislativo, establece que en toda prestación de servicios remunerados o subordinados se presume la existencia de un contrato de trabajo a plazo indeterminado. El contrato individual puede celebrarse a plazo indeterminado sujeto a modalidad. El primero podrá celebrarse en forma verbal o escrita, el segundo en los casos con los requisitos que la presente ley establece.
Bueno, bien, acá llegamos a lo que hemos comenzado repitiendo en las primeras diapositivas, ¿no? El Estado, nuestra legislación laboral, es protectora. Es protectora. Cuando nosotros encontremos que nosotros vamos a una institución a trabajar privada o pública, si en el contrato no está sustentado el por qué voy a trabajar cierto tiempo, digamos 6 meses, es inválido y se desnaturaliza ese contrato. Nosotros podemos incluso trabajar verbalmente. Basta acreditar que hemos prestado el servicio y se debe entender que es un contrato de trabajo. El Estado va a favorecer. Incluso, ¿alguien aquí trabaja? ¿Trabaja en una institución privada o pública? ¿No? Independiente. Incluso, mire, ¿usted es un CAS 728 o 276? ¿Tiene contrato fijo? Ya. Cuando uno no trabaja así de esta forma verbal, se debe entender que la necesidad es permanente. Usted tranquilamente podría reclamar que se le considere un contrato a plazo indeterminado por el tiempo que está. ¿Qué pasa? El Estado es protector, por eso ha puesto ese pequeño término, puede celebrarse libremente tiempo indeterminado sujeto. El primero podrá celebrarse de forma verbal o escrita, y el segundo caso, con los requisitos que la ley establece. Uno de ellos es especificar por qué va a ser a un tiempo modal, a un tiempo establecido. Pero si es indeterminado, basta que sea de forma verbal para que sea establecido. ¿Cómo se pide? A través de un proceso administrativo y judicial que se reconozca ese derecho. Ese derecho debe ser reconocido. No existe carga de la prueba para el empleado, sino para el empleador. Vamos a ver. Nuestra legislación, en un momento, nosotros como trabajadores debemos solamente demostrar que tenemos el vínculo laboral, que de alguna forma trabajamos en ese lugar y realizamos acciones típicas de un contrato de trabajo. El resto de quién cumple o no es de la empresa o el empleador, para que me entiendan. Siguiente. Suspensión perfecta e imperfecta. Digamos que estamos trabajando. Tenemos ya la estabilidad adquirida o el contrato modal a plazo determinado en un tiempo. Tenemos ciertos tipos de suspensiones. Nuestra doctrina lo ha diferenciado en dos: suspensión perfecta e imperfecta. La perfecta nace cuando, y lo hemos escuchado muchas veces en la noticia a través del COVID, cuando los trabajadores dejaron de ir a sus labores y algunos fueron lastimosamente no remunerados. Pero en el sector público pasó lo contrario. Ocurrió una suspensión imperfecta. Muchas personas por comorbilidad dejaron de trabajar y fueron remunerados hasta que la pandemia se levantara o el estado de emergencia o la vacuna les permitiera, mediante la evaluación del médico ocupacional, volver a su trabajo, ¿no? Por eso vamos a ver que en el sector privado más se aplicó la suspensión perfecta, porque a diferencia que en el sector público, el sector privado o en otras entidades necesitan ingresos para poder subvencionar el pago, ¿no? Y se activaron otros mecanismos. Sigamos, por favor. Suspensión de contrato, causales. Según el artículo 1 del decreto legislativo 128, la suspensión del contrato opera cuando cesa temporalmente la obligación del prestar el servicio y el empleador de pagar la remuneración referida. No obstante, ello implica que desaparezca el vínculo laboral. ¿Por qué le llamamos suspensión? ¿Y por qué no cese? La suspensión simplemente es que puede pasar dos figuras. O te dejo de pagar, o dejas de trabajar y por motivos X, sea licencia, otro tipo de licencias, te sigo remunerando. Pero el vínculo laboral permanece. Tienes tu derecho adquirido de estar estable en ese lugar. No se te puede despedir por causa alguna. Como verán en el cuadro, acá tenemos algunos tipos de suspensiones. El ejercicio de derecho a la huelga. Todos aquellos que trabajamos tenemos el derecho de hacer huelga, reclamar. El permiso o licencia concedidos por el empleador por caso de fuerza mayor, la licencia. Si ven los cuadros rojos, son aquellos donde todavía la licencia, el vínculo laboral, permanece.
es imposible que el empleador pueda cortarlo. Si los corta, tendría una denuncia penal, administrativa y civil por haber atentado contra esa persona. En los casos de los colores azules podemos ver que son suspensiones imperfectas en las cuales va a dejar de trabajar y se le va a seguir pagando. Y en los verdes, en los colores verdes, naturalmente podemos ver que son lugares en donde propiamente la suspensión no es perfecta, pero salvo la excepción del caso de maternidad y descanso prenatal, no es que el empleador le pague, sino de salud le da un subsidio. Este subsidio va a ser para el pago de la madre trabajadora, pero en el resto podrá ser cortada la prestación, el pago. Siguiente, por favor. Vamos a desarrollar los permisos y licencias. Creo que les interesa mucho saber cuáles son los permisos y licencias cuando uno trabaja. La licencia por maternidad. Cuando una madre, con una trabajadora se vuelve madre y empieza a gestar, tiene estos derechos. Tiene derechos de 49 días de descanso prenatal y 49 días de descansos posteriores al parto. En total suman 98 días. Pero este tipo de licencia se va a dar siempre y cuando tengan ciertos requisitos. Que tenga un mínimo de aportes a salud, que la gestación se haya dado dentro de haber tenido un vínculo laboral. No puede, salud, me sucedió un caso curioso. Salud no te reconoce si ya estás gestando. Te pueden dar el permiso, sí, pero ya no te otorgan el subsidio. Es un caso curioso. Entonces, tienen que tener ustedes bien presentes en su declaración de su estado, aunque es su privacidad, ver ese tema sobre la gestación. La licencia por lactancia. En todos los vínculos laborales, a los trabajadores del sector público y privado les dan la licencia por lactancia, que es 1 hora, para poder brindar el amamantamiento al menor recién nacido por 1 año. La licencia por adopción. Esto se estableció mediante la ley 27409. Es una licencia muy interesante, pues reconoce el derecho que las personas tienen a adoptar y establecer un vínculo con el adoptado durante 30 días. Serán reconocidos a través del empleador. Siguiente, por favor. A ver, me gustaría tocar esto mucho con ustedes porque realmente es una licencia que muchas personas desconocen. Y mire, hoy en día los casos de tener un familiar con discapacidad o habilidades especiales es muy alto. Se dice que hasta el año 2000 solo nace un niño por cada 100.000 con síndrome de Down. 1 por 1.000.000. Hoy en día es 1 por cada 100.000 y la tasa sigue creciendo. No sabemos hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud nos dirá por qué, pero cada día hay más personas con discapacidad. Y creo que, si no me equivoco, hoy en día, si ustedes revisan alrededor de su familia, deben tener un familiar, siquiera uno. Entonces, atento con eso. Licencia laboral para asistencia a personas con discapacidad. Este beneficio comprende hasta 56 horas alternas o consecutivas anualmente. ¿Qué pasa? Una persona tiene un niño con discapacidad y necesita asistirlo, o una persona adulta mayor que necesita también asistirlo a sus terapias. Uno, al tener la estabilidad laboral o estar contratado, puede pedirle a su empleador que le dé 1 o 2 horas o las que crea convenientes sin superar este periodo al año para poder apoyarlo, asistirlo a sus terapias, a su compañía, a su cuidado. Este beneficio no es que no los devolveré. Yo, una vez tomado, los tengo que devolver las horas de permiso, las horas que me he ausentado del centro laboral. O si no, a criterio del empleador, porque quizás mi turno es de 8 a 1, o de 7 a 1, o 8 horas, quizás no hay cómo suplirlas, serán descontadas de mi periodo vacacional y no te afectan. Para eso, ¿qué es necesario? Acreditar mediante documento válido que uno esté a cargo y el cuidado de esa persona con discapacidad, o ser el tutor o el curador de esa persona. Licencia para la asistencia de familiares en delicado estado de salud. Bueno, esta es una ley, esta licencia hace poco se creó. Es
una licencia en la cual, si tu familiar está en estado grave o terminal, ha sufrido un accidente de la nada, tanto en el sector privado como público, tú puedes comunicar a tu empleador que vas a ir a asistirlo y el empleador te tiene que otorgar la licencia correspondiente, que son 7 días, que no serán descontados. Por ejemplo, me enteré que mi hijo sufrió un accidente de tránsito. Yo trabajo en una empresa, comunico mediante correo, llamada o algún texto que se me ha presentado esta urgencia, y si mi hijo necesita estar hospitalizado, necesita su cuidado, yo puedo ir a cuidarlo y mi empleador me tiene que reconocer esos 7 días. Siguiente. Licencia por paternidad. Muy interesante para todos los que son papás. Esta ley fue modificada. Anteriormente era 4 días hábiles. Pero hubo una seria confusión. Muchos de acá que algún día van a ser enfermeros se dan cuenta que los enfermeros trabajan a veces sábados, domingos. Algunos son madres, pueden dar a luz un sábado. ¿Qué pasa? O sea, si fueran 4 días hábiles, ¿me van a contar sábado, domingo o no? Sí, entonces por eso se cambió. Ahora es 10 días calendarios. Uno, cuando es padre, basta con el acta de nacido vivo y la declaración jurada. Yo reclamo mis 10 días que me corresponden para poder estar con mi esposa, previo al parto, posiblemente al nacimiento o después del alta médica o en la fecha del nacimiento. Es muy importante, porque ustedes saben que si ustedes no comunican a su empleador, pasando los 3 días ya se puede tomar como un presunto abandono de trabajo y pueden ser despedidos o causal de sanción administrativa. Licencia por realizar servicio militar y bomberos voluntarios. Miren, vamos a seguir hablando de las licencias y hay muchas más, Esta también es muy interesante porque aquellos que realizan servicio militar tienen un máximo de 30 días y aquellos que hacen el voluntariado de bombero, cuando ocurra la emergencia, pueden ausentarse de su centro de trabajo previa comunicación. Recuerden ese término. Yo tengo que comunicar, así sea mañana, tarde, noche o al día siguiente, tengo que comunicar a mi empleador. Si no comunico, prácticamente estoy dando un abandono del puesto de trabajo o dejando en la incertidumbre lo que pudiera hacer. Las personas que trabajan para la compañía de bomberos pueden pedir ese permiso ante cualquier siniestro, y no solo se suma eso, sino también el tiempo de desintoxicación que pueda darse o el tiempo de cansancio. Recordemos que los bomberos trabajan arduamente, incluso se amanecen en estas emergencias. Siguiente, por favor. Bueno, esta licencia por incapacidad temporal es una suspensión prácticamente perfecta, ¿no? No te paga el empleador. En el sector privado sí, en el sector privado te paga el seguro de riesgo de trabajo, pero en el sector público, esta incapacidad temporal, te dan 20 días que te reconoce el empleador, y a partir del 21 día te paga de salud, ¿no? A través de un subsidio económico. Algún día ustedes conocerán que esta licencia va a ir arraigando según sea la conjetura de la enfermedad. Las licencias sindicales. Si algún día nos tocará un sindicalista en esta sala, en este grupo podrán aprovechar que estas licencias sindicales son en beneficio de los trabajadores en sus juntas, representaciones ante confederaciones, para los planes de trabajo que puedan reclamar mejores derechos. Siguiente, por favor. Existe la licencia para representar a la nación en eventos deportivos. Todo aquel servidor que es un deportista calificado puede solicitar esta licencia. El permiso por luto, sí. En el régimen, a diferencia del sector público, en el régimen privado, la licencia por luto se va a determinar de acuerdo a su reglamento interno. Si su reglamento, los convenios colectivos con la empresa han permitido establecer el permiso por luto por el fallecimiento de un hermano, un hijo o una esposa, se le concederá, o un padre podrá ser. Pero en el sector público ya está determinado 5 días hasta un máximo de 7 según el área geográfica, ¿no?, que haya fallecido. Otros determinados por ley o normas expresas. Hay muchas más licencias. Sí, eso es cierto. Hay muchas más que se deberán desarrollar en otro curso. Por ejemplo, por capacitación. Créanme que cuando ustedes ingresen o en el sector público o privado, cuando ustedes sean capacitados, incluso van a tener la oportunidad de irse a capacitar en el extranjero. Y todas esas licencias van a ser reconocidas y pagadas
porque el beneficio que ustedes se capaciten es que transmitan todos esos conocimientos a la entidad donde van a prestar el servicio y van a firmar también una declaración de permanencia, una obligación de poder aportar. Por eso es muy importante saber que por la capacitación ustedes tienen todas las licencias. Continuamos con esta explicación en la cual vamos a ver las causales que propiamente extinguen este vínculo, ¿no? Una vez que nosotros adquirimos, estamos contratados bajo este régimen, solo se puede extinguir bajo estas causales. Anteriormente vimos las formas de suspensión. La más común, y esperamos todos llegar algún día a esa gloriosa edad de ser jubilados y que el tiempo no sea ingrato, es la jubilación, ¿no? Otra causal de extinción del vínculo es la invalidez absoluta permanente, ¿no? Puede hacer que ya no, a través de una junta médica, superando el periodo máximo de invalidez temporal, se determine que ya no estamos aptos para el trabajo. Ya no se nos puede reubicar. Yo soy enfermera y quizás por cuestiones de la vida, ¿no? He quedado parapléjica, no puedo mover y articular, entonces ya no estoy en las condiciones más óptimas de atender a un paciente, estoy más bien para que me atienda. Esa es una otra de las causales. Otra es el despido, ¿no? Este despido puede ser por causa justa o válida. Luego trataremos porque este régimen se habla de una estabilidad netamente relativa y no a comparación del otro régimen que es propiamente de los hospitales del MINSA, que es la 276, en la cual sí es absoluta. El despido tiene sus causas válidas. El mutuo disenso entre el trabajador y el empleado, ¿no? Nos invitan a despedir a que la empresa ya no tiene capacidad o la institución, en este caso de salud, no tuviera la capacidad para poder cubrir los gastos, lo cual es poco probable, pero pueda suceder, y nos invitan a retirarnos válidamente a través de un acuerdo, una conciliación, ¿no? Ante un mutuo distenso, ¿no? Terminación de la obra o servicios. Estos términos son para los contratos modales, los contratos a plazo fijo. Terminación de la relación objetiva laboral por causa objetiva. Esta terminación podría ser causa de un quiebre entre el inicio y fin del contrato laboral debido a que no se cumplen. Yo te dije que trabajes conmigo para enfermera, solo para sala de operaciones, y yo te mando a otro sitio, no consideras válido. Y nosotros sabemos que nosotros tenemos que renunciar con 30 días de anticipación y pidiendo la exoneración del plazo en caso no estemos al término del contrato. Entonces hay una causa objetiva para ir, renuncia o voluntaria. Nosotros renunciamos y nos retiramos, ¿no? Otra es fallecimiento del trabajador o del empleador, ¿no? Quizás la empresa quebró, se terminó y hay una disolución total, ¿no? Ya no hay capacidad. Vamos a ver las causas justas del despido. La falta grave, la condena por delito doloso y la inhabilitación del trabajador. Hoy, como nos estamos arraigando que posiblemente trabajamos en el sector salud, un ejemplo de salud, donde el vínculo es propiamente la ley orgánica que crea, esta es la contratación bajo el régimen 728 de la actividad privada, aquí los servidores que entren a trabajar van a tener los mismos beneficios que una persona que trabaja en una empresa privada, pero sin embargo van a ser regidos bajo un proceso disciplinario. Este proceso disciplinario está arraigado en la ley Servir y en este proceso se va a ver si la conducta es una falta grave o amerita otro tipo de sanción administrativa. Por eso, normalmente las conductas de destitución, las sanciones de destitución, acarrean la inhabilitación del trabajador. Las faltas graves normalmente que pueden ser pasibles para ser despedido en una empresa del sector público bajo el régimen de la actividad privada son la falta de confidencialidad. Nosotros somos enfermeros, ¿no? Vamos a trabajar con una reserva de datos, no podemos divulgar qué sufre un paciente, cuál es su historial clínico, qué antecedentes tiene, ¿no? Por más que nosotros como enfermeros podamos tener toda la buena fe de quizás pedir dar una explicación a un familiar cercano, nosotros tenemos que tener la reserva. Incluso, ¿quién es el único que da informe médico? El médico. Nosotros como enfermeros no podríamos darlo en ningún momento. ¿Quién es el que anuncia la muerte de un paciente? El médico, nadie es más. ¿Quién podría? O sea, la enfermera tiene 3 actividades, ¿no?
hace servicio social, hace docencia y hace investigación científica. No solo es enfermera asistencial. Nuestra ley le permite a la enfermera realizar varias actividades. En el servicio asistencial, ustedes ya saben, la reserva de todos los datos con el paciente de acuerdo a su salud y evolución. En su manejo administrativo, la enfermera también puede hacer labores administrativas dentro de un hospital, ¿no? Puede manejar unos datos estadísticos. La enfermera podría divulgar la confidencialidad, cuántos pacientes con VIH tiene o quiénes están con VIH en la comunidad. Podría tener acceso a eso, ¿no? Y si lo divulga, es una falta grave. También, si hace investigación científica y usa datos con otros fines que no sean los mismos, también. Sigamos, por favor. Estos son los beneficios laborales que nos asigna, miren. En el otro diapositiva vamos a ver aquellos beneficios que le asisten al régimen de la carrera administrativa pública, el 276. Pero vean, observen atentamente que estos beneficios laborales se dan acá en este régimen de la actividad privada. Si yo trabajo en una empresa con su ley orgánica propia de este régimen, nosotros vamos a tener compensación por tiempo de servicio, que equivale a una remuneración al año. Gratificaciones. Hay dos términos, la habrán escuchado muchas veces en la noticia, ¿no? Aguinaldo y gratificación. El aguinaldo es un beneficio que se le da a los servidores del Estado, que normalmente ronda en un monto de 300 soles. Es aprobado mediante un decreto supremo, ¿no? Este monto es establecido, pero la gratificación es un sueldo entero, un sueldo que se da en julio y en diciembre. Sumando eso a los 12 sueldos al año, tenemos 14 sueldos. Sumando esos 14 sueldos a la compensación por tiempo de servicio, que va a equivaler a un sueldo al año, ¿cuánto tenemos? 15 sueldos. Vean la gran diferencia entre el otro régimen que no va a tener estos beneficios. Entonces, son 15 sueldos. Tenemos las vacaciones, que normalmente son pagadas, que suman un sueldo más. Vamos a tener un total de 16 sueldos, ¿no? Entonces, tenemos que ver muy bien a qué empresa pensamos postular, a qué institución del Estado pensamos trabajar. ¿Y por qué algunos, ustedes se preguntarán, por qué algunas instituciones tienen este régimen y otras no? Al principio de la explicación, fue para dinamizar la contratación y para reconocer el alto desempeño que tenían ciertas instituciones, para contratar el personal más calificado posible. Claro, lastimosamente por cuestiones políticas el MINSA se quedó un poco arraigado, pero ese es otro tema, ¿no? Tenemos la asignación familiar, que equivale al 9% de la remuneración. Y por último, el seguro vida ley. Este seguro vida ley es muy interesante, a ver. La enfermera es pasible de todo riesgo o peligro. Inyectarse, quizás, ¿no?, por trabajar en altas horas de la noche o algún accidente laboral, el estrés. Sin embargo, en el régimen de la actividad privada, este seguro se dio para las actividades con mayor riesgo. Incluso también acá podríamos hablar de un gran riesgo que es en el manejo de instrumental biocontaminado, ¿no? Este seguro vida ley indemniza a los familiares del servidor con 16 remuneraciones. Si yo gano un promedio de 2.000, mi familiar, si yo fallezco dentro de mi vínculo laboral, recibirá un promedio de 32.000. Si por causa accidental, recibirá el doble. Siguiente, por favor. Fijemos algunas ideas. Vamos a fijar algunas ideas porque algunos, de repente, por la falta de experiencia, no saben en qué institución o régimen, ¿no? Actualmente, en el régimen laboral público tenemos tres grandes sectores. El decreto legislativo 276, propiamente de la carrera administrativa pública, el decreto legislativo 728, de la actividad y competitividad productiva, y el régimen CAS, que es muy sonado, el CAS. Estos tres regímenes conviven entre sí y tienen cada uno un arraigo diferente, un trato diferente. Para mí, a mi parecer, como laboralista, el régimen, el más atractivo es el 728. Es el más atractivo de todos.
Y quien lo diga, bueno, creo que me tendrá que refutar. ¿Por qué? Porque no le veo que la remuneración es más competitiva ahí. Mire, el régimen CAS es muy interesante. Hace poco se aprobó que todos los CAS pasen a ser indeterminados. Aquí hicieron una estabilidad relativa. O sea, todo contrato laboral, incluso los temporales que se rigieron durante la pandemia, han pasado a ser indeterminados. Este régimen laboral, muchas veces existen dos CAS en el mismo sector, que uno por la pandemia y otro ganan diferentes sueldos. Es curioso. Y los dos cumplen casi las mismas funciones. Bajo eso hay soluciones legales, acciones de amparo, mecanismos que puedan homogeneizar ese sueldo, porque el funcionario o administrador no lo puede hacer directamente. Continuamos. Responsabilidad de los servidores bajo el decreto legislativo. A ver, no todo es, como dicen, yo adquiero un derecho, pero también una obligación. Si yo trabajo en el sector de la actividad privada, ¿qué implicancias tengo como servidor o funcionario? Tengo una responsabilidad administrativa, una responsabilidad penal y una responsabilidad civil. Soy enfermera. ¿Qué pasa si puse un ejemplo, ¿no? Puse un mal inyectable y dejé el nervio ciático dañado a una persona, ¿no? ¿Qué pasó? Yo cometí un error, se me pasó, estuve durmiendo, no tuve descanso. Me va a arraigar una responsabilidad administrativa, un proceso disciplinario que tendrá etapas en este contrato y en este vínculo laboral y llegará a 3 tipos de sanciones. La primera sanción puede ser una llamada de atención si el caso no es muy grave. La segunda, una suspensión de 1 hasta 1 año, de un día hasta 1 año. Y la otra, la destitución e inhabilitación, dependiendo del grado, ¿no? Es la razonabilidad que se aplica en estos casos. La responsabilidad penal en la omisión del debido cuidado de la debida negligencia, ¿no? La negligencia médica será denunciada en este caso para la enfermera que cometió mal su procedimiento. Normalmente cuando ustedes digan, hoy me procesaron disciplinariamente, ahí acabó la historia. No, normalmente cuando sale la sanción de castigo o la sanción disciplinaria, mandan con copia a la Procuraduría de esa entidad para que comunique a la Fiscalía y actúe de acuerdo a sus funciones. Esa palabrita de acuerdo a sus funciones es califique si se ha cometido algún ilícito penal, y lo cual normalmente en negligencia de funciones, por negligencia médica o cualquier acto de corrupción o cualquier acto que atente contra los intereses del Estado, termina en una apertura fiscal. Por eso es muy importante que uno cuando es servidor tenga muy claro las cosas, a qué estamos yendo, ¿no? Responsabilidad civil. No feliz con eso, no termina la historia en un daño así. La persona te puede interponer una demanda por daños y perjuicios por el mal actuar de un servidor, imponiéndote de forma solidaria a la entidad del Estado. Hablemos de un caso típico. Creo que hubo un caso en la transfusión de sangre de una señora hace años en la cual se le impuso sangre con VIH, pidió su indemnización y se le reconoció. Entonces, en estos casos, si una persona fue perjudicada por un mal actual de un servidor, va a pedir su indemnización propiamente. Y la empresa de salud, MINSA o la empresa privada tendrá que responder solidariamente. Siguiente, por favor. Vamos a comparar ciertos regímenes. El decreto legislativo 276 de la carrera administrativa pública. Este decreto nos da una estabilidad absoluta. No existe forma como, sin un proceso disciplinario, podamos despedir al trabajador. No existe. No puedo decir yo, Estado, no tengo recursos y no puedo seguir pagándote. No existe eso. Ni en la pandemia ha sucedido y no va a suceder. Entonces tenemos que tenerlo claro que ese es un punto fuerte. Si tú quieres sentirte seguro toda la vida, ve al MINSA. En la carrera del 276 te vas a sentir seguro. Así pase un cataclismo, vas a seguir teniendo tu vínculo laboral. Pero en el decreto legislativo 728 existe una estabilidad relativa, ¿no? Claro, en el sector salud salud jamás va a decir que está en foja cero, ¿no? O sea, sí la tienes, pero, sí puede haber reducción de personal, ¿no? Se comunica a la autoridad administrativa
de trabajo el por qué se reduce el personal y ellos mediante un informe técnico determinarán si es válido el cese colectivo o la falta de presupuesto para contratar. Entonces hablamos de una estabilidad relativa. Acá puede existir un despido inclusive por una falta que cometió, ¿no? Pero en el otro régimen es muy poco probable que una persona sea despedida si no cometió una falta realmente grave, ¿no? El decreto legislativo 1057. Hay tantos CAS en el sector de salud como en el sector MINSA. Hay CAS igual, ambos tienen esa estabilidad. La diferencia es que el CAS en el sector de salud hay una ley especial ya, cada 2 años ya adquieren su derecho a pasar a ser 728. En salud les lleva una gran ventaja a los servidores de la carrera administrativa pública, pues tienen ciertos derechos ya reconocidos. Uno puede ingresar como CAS y a los 2 años adquirir esa estabilidad y esperar para ya su nombramiento a plazo indeterminado, porque en el 276 de nombramiento, allá contratos a plazo indeterminado. Entonces, es muy atractivo aún trabajar para salud, incluso para mí. Hablemos. En el decreto legislativo 276 existe aguinaldo. Hablamos de los 300 soles de remuneración propia. Es un beneficio que se le da a todos los servidores en julio y diciembre. Mientras que en el decreto legislativo 728 existe un sueldo entero. Y en los régimen CAS igual, un aguinaldo. El decreto legislativo es un vínculo, no cabe posible desnaturalizar, es cierto, no se puede ingresar mediante concurso público, es imposible, no se puede ingresar porque la misma norma exige que para ingresar al régimen cerrado de la 276 solo es por concurso público, no existe otro tipo de contratación. Resulta inválido todo acto que pretenda desnaturalizar ese contrato. El decreto legislativo 728 es posible realizar un contrato. Quizás entré como locador en una institución donde su ley orgánica permite que la contratación solo sea 728 y uno, después de los 3 meses de haber trabajado, posiblemente pueda aspirar a pedir la desnaturalización a través de un juez con los medios de prueba necesarios. El decreto legislativo 1057, no, solo en entidades de régimen de actividad privada se permite la desnaturalización, en otros no. El régimen es cerrado, el 276 se entra por concurso de meritocracia, concurso abierto. En el decreto legislativo 276 existe línea de carrera, niveles que uno comienza con un nivel 1, va subiendo, el técnico 1, técnico 2, mientras que en el decreto legislativo 728 no, existen plazas definidas a ocupar, o es enfermero, o es técnico, o es médico, nada más. En el decreto legislativo 1057 CAS no existe. Bueno, en el resto en algunos, durante la pandemia hubo un tiempo que el seguro vida ley sí existía 76. Ahora se ha obviado, tenemos el decreto legislativo 728 que nos permite el seguro vida ley. Siguiente, por favor. Bueno, con acá cerramos el primer tema del régimen de la actividad privada en el sector público. Nos quedamos con esta imagen que ojalá pueda ser interpretada por todos los que nos ven, donde tanto el empleador como el empleado respetan ambos sus derechos y conviven pacíficamente, sin hacer abuso de alguno, porque el límite de un derecho siempre está contrapuesto con el otro. Y en vista de que nos toca trabajar otro de los más grandes regímenes laborales en el sector salud, es el régimen laboral del decreto legislativo 276 de la carrera pública. Es un régimen que nace también en orden de la meritocracia y el ascenso posterior y progresivo para cada servidor. Es una bonita poesía como nace, sin embargo, la práctica resulta poco explicable, ¿no? Las entidades que proponen este régimen prácticamente poco a poco está desapareciendo, ¿no? Servir administra este régimen, Servir interpreta, pone las normas, las directrices, cómo se ven. Actualmente hay un proyecto de el pase de este gran grupo de servidores al régimen general de servicios cívicos. Las normas que amparan este régimen son la Ley de Procedimiento Administrativo General, la ley que crea la Autoridad Nacional de Servicio Civil, como les dije, es el que interpreta las normas y establece los lineamientos para su correcta aplicación, ¿no? El reglamento del Tribunal Civil, la resolución de urgencia y la ley
de bases de la carrera administrativa y de remuneración del sector público. Continuamos. Este es un gráfico donde ustedes podrán apreciar, donde está enfocado en él como una carrera administrativa creada en 1984. El servicio civil administra todos estos vínculos, el profesorado, el régimen de actividad privada con vínculo, los CAS, los otros regímenes especiales, y por eso servir establece las directivas, ¿no? Continuamos. ¿Qué ocurre cuando es el empleador el perjudicado por actuar de su trabajador? ¿Qué ocurre cuando el empleador confía en alguien y esa persona abusa de esa confianza y realiza actos negligentes? Bueno, entendemos que acá, pese a ser un régimen de actividad pública y existen ciertos parámetros, lo que va a pasar con este servidor que actúa negligentemente y perjudica al empleador es un proceso disciplinario. Este proceso disciplinario va a contar con una etapa de instrucción, una etapa sancionadora y una etapa resolutiva en la cual va a ser sancionado correspondientemente. Los tipos de sanciones son 3. Van desde la amonestación verbal o escrita, la sanción de un día hasta un año y la destitución e inhabilitación correspondiente, sin mediar las acciones penales, judiciales o civiles que puedan intermediar. Esas son todas las. Continuamos. Como se les repitió, estos son los tipos de responsabilidades que tiene el funcionario público o servidor público. Son por acción, omisión, voluntario o no. Cada uno serán valoradas en esto. Por acción, hacer algo sin la negligencia correspondiente. Por omisión, no cumplir con las encomendaciones que te dan. Digamos, somos enfermeros, ¿no? Nos hemos olvidado darle el tratamiento, se nos pasó. Nos olvidamos cambiar, no sé, un catéter, se infectó. Nos olvidamos darle de alimentos, ¿no? Aunque eso es propio de la técnica, ¿no? Darle sus alimentos, pacientes de nutrición. O nos olvidamos simplemente, ¿no? Tomar nota en la historia clínica del avance evolutivo del paciente, ¿no? O nos olvidamos, o perdimos cualquier hecho importante que implique la historia. Esas omisiones también son sancionables. Sean voluntarias o no, caso fortuito, no. Pero quiero compartir con ustedes. A ver, veamos. Le hemos hablado de sanciones. ¿En qué casos no procede la sanción hacia un servidor? ¿En qué casos nos exime la norma, no? ¿En qué casos podemos ser perdonados de no haber cumplido? Claro, hay una causal típica en un trabajador, que es cuando la misma norma o un jefe inmediato te induce al error. No puede ser, digamos, en mi reglamento interno de trabajo dice venir uniformado con zapato color café, ¿no? Pero el colegio de enfermeras dice es blanco, ¿no? El uniforme es blanco, azul turquesa, pero mi reglamento me dice otro color. Yo obedezco lo que dice mi reglamento, ¿no? Pero por ahí el empleador me dice, no, pero según tu colegio de enfermeras es otro. Entonces a mí la norma me está confundiendo. Yo cumplo lo que hago, no me pueden sancionar por eso. O otra forma que exime la responsabilidad es cuando uno primigenia el interés de la vida humana o protege otro derecho fundamental. Debemos entender, por ende, que si uno como enfermero o personal asistencial, pese a que, digamos, no hay nadie trabajando y uno por acción, labor social, ese turno, esa guardia, todos faltaron, yo soy el único, pero yo me quiero quedar pese a que no hay nadie, yo quiero apoyar, pero tú ya no, según tu reglamento, no puedes pernoctar fuera de tu horario de trabajo, no, pero yo me quiero quedar a suplir, a colaborar con la institución, y de repente te hacen proceso disciplinario, lo cual sería ilógico, pero puede pasar. Estás defendiendo la vida humana por encima del reglamento o lo que digan las normas, no serías pasible de sanción. O lo que pasa quizás en zonas alejadas, ¿no? Donde no hay, digamos, solamente el técnico hace labores hasta de enfermero, hace labores que no hay, ¿no? Son zonas alejadas, muy lejanas, ¿no?
Entonces, quizás nuestro accionar de buena fe pueda ser un error, pero quizás ese pequeño apoyo pueda salvar una vida y no somos pasibles de haber hecho una negligencia médica o usurpar funciones. Hemos hecho lo que hemos podido por salvar. Esas son muchas formas de la cual nos eximen. Sigamos. La carrera administrativa, la siguiente, por favor. La carrera administrativa del 276 no existen, sí, es una estabilidad absoluta, es absoluta, pero también hay una arista que nos permite que existen también trabajadores 276 a contrato de suplencia, temporales, también hay algunos que ingresan por un concurso temporal. Estos también coloquialmente son los que se denominan por tesoro público, son contratos para cubrir, digamos, las licencias. Digamos, un funcionario ha cogido, un funcionario, un servidor anterior, un enfermero salió elegido alcalde, su plaza no lo va a perder, pide permiso, y esa plaza alguien tiene que cubrirla. Entonces, esa plaza se queda a convocar para que otra persona pueda cumplirla mientras este funcionario cumple esa función edil, ¿no? Entonces, claro, 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 cuando está en maternidad, claro, también puede ser que necesitemos suplir ese tiempo. Claro, en el 276 es poco probable que salga una plaza para cubrir eso porque determina mover el aparato estatal para un concurso y normalmente sale, pero debería ser, así debería ser. Para cualquier contingencia esas plazas estar cubiertas en su momento y su oportunidad. Recordemos que en las instituciones públicas, a diferencia de otras, normalmente una enfermera está sobrecargada de trabajo. Tiene que atender muchos pacientes y no es de acuerdo al protocolo de una enfermera por cada 6 o 4 pacientes. Incluso medio pabellón, cubrir. Y eso es la realidad, la práctica. Yo no, a pesar de estar en redes sociales, yo no estoy mintiendo. Hay una sobrecarga. Entonces, debería ser, porque hay veces, si todo actuara como debe de ser, quizás se podría minorar el trato al paciente, lo cual no van a ver en otras instituciones o en las empresas privadas, ¿no? Entonces tiene que cumplir el parámetro, porque una queja, una denuncia, acarrea una sanción administrativa pecuniaria. Continuemos. Las sanciones en esta administración se aplican a través de la falta y de las condiciones como residencia y el nivel. Si yo soy técnico y cometí un error leve, no es lo mismo que si yo soy funcionario o encargado, no voy a recibir la misma sanción. Todas estas sanciones van a ir según el grado. Si soy un personal de menor rango y soy reincidente, no voy a recibir la misma sanción que otro personal que es funcionario y es reincidente o que es jefe inmediato de alguna unidad orgánica. Continuemos. Aquí están los tres tipos de sanciones, la amonestación verbal o escrita. Entre la primera y la segunda existe una gran diferencia. La verbal simplemente lo hace el jefe inmediato de forma reservada y personalísima. Amonesta al servidor exhortándole a que mejore su actitud, a que cambie su actitud, ¿no? De repente normalmente estos tipos de amonestaciones son por llegar tarde, faltar días claves, no cumplir con la debida higiene en su área de trabajo o no dar un relevo de cargo como corresponde. Son sanciones leves, ¿no? La escrita sí, acarrea un proceso disciplinario y va al legajo. Y si va al legajo, puede ir incluso en tu constancia, en una constancia de trabajo también podría ser como referencias. Podría ir, ¿no? Tu legajo escrita, ¿no? Uno tiene que cuidar por eso su imagen. La suspensión sin goce de remuneración es hasta por 30. Aquí ha habido un error de digitación. La suspensión sin goce de remuneración es hasta de 1 hasta 356 días, o sea, hasta un año. Y en la destitución. Siguiente. Estas son todos los tipos prácticamente que pueden haber de faltas de carácter disciplinario en la destitución, ¿no? Negligencia en el desempeño de funciones, incurrir actos de moralidad. Sin embargo, acá les podemos
Pasemos a la siguiente diapositiva para conversar. Vamos a hablar sobre la responsabilidad. ¿Por qué nos hemos enfocado mucho en la responsabilidad administrativa? Porque en este régimen donde la estabilidad es casi absoluta, como le dije anteriormente, causal, como decir, voy a cesar colectivamente a todos mis empleadores porque no tengo plata. Eso no pasa en el Estado. El Estado siempre va a tener efecto. Liquidez, ¿no? En estos casos, normalmente la destitución, aunque no lo crean, viene por actos de corrupción. O sea, normalmente acá los funcionarios, la mayor, según las estadísticas, son por acto de corrupción. Una enfermera o un médico que esté en acto de corrupción, son esos. Muy pocos por negligencia. Es poco probable que una enfermera capacitada pueda cometer esos abusos, ¿no? Por eso es que las circunstancias en las que se comete, la forma de comisión, la concurrencia de varias faltas, la participación de uno o más servidores en la comisión y efectos que produce. Las circunstancias fueron en fiel cumplimiento de mis funciones, fueron a través de inducirme al error. ¿Cómo fue la comisión? La forma fue durante mi turno de trabajo, estaba supliendo a otra persona, estaba por necesidad de servicio, me hicieron trabajar de más. Concurrencia de varias faltas. No solo cometí una negligencia, de repente cometí, no sé, aparte de negligencia, traté mal al paciente y más a ello todavía no cumplí debidamente y me olvidé de otras cosas. O sea, puedes cometer varias faltas durante el turno. La participación de uno o más servidores. Esto es más típico en las faltas que acarrean una complicidad para obtener un bien ilícito. Efectos que produce la falta. De repente el paciente falleció, el paciente pudo quedar con signos graves de no poder rehabilitarse o no fue de mucha relevancia, ¿no? Continuamos. Estas son las tres tipos de responsabilidades. Acá sí se detalla con mayor dignidad los que les comenté en la diapositiva anterior. Estas son por haber contravenido en la responsabilidad administrativa, por haber contravenido el orden administrativo, en la responsabilidad civil, por haber ocasionado el daño económico al administrado, y en la responsabilidad penal, cuando este ilícito sea pasible de una tipicidad en el Código Penal, ¿no? No todas las acciones que comete un servidor van a arraigar responsabilidad penal. No todas. El que yo falte mucho a mi trabajo no tiene nada que ver con el tema penal, ¿no? No tendría por qué la fiscalía perseguir por faltón. Pero el que yo cometa una negligencia médica, sí. Sí, eso sí, está penado. O el que yo trate de sustraer algún bien, un equipo médico de la institución para mis propios fines o usos. Así no sea para venderlo, simplemente sustraerlo, ¿no? El intento de robo. Esto sí adquirirían una responsabilidad penal. Más aún si se hace en complicidad, como repetimos, de varias personas, ¿no? Ya no sería un hurto simple, sino sería hurto agravado. Continuemos. ¿El servidor puede hacer su descargo durante todo este proceso? Sí. El servidor tiene el derecho a la legítima defensa, al debido procedimiento. Durante toda esta investigación podrá defenderse, presentar sus escritos, contar con una asesoría. Eso es lo típico. O sea, a diferencia del régimen privado, en la administración pública, si tú trabajas, puedes solicitar que la misma institución pública te dé un abogado. Es tu derecho. Hay una ley que ampara que tú solicites el patrocinio legal para sus intereses y la entidad del Estado te tiene que dar la asesoría. Si no, vulnerarían tu principio, derecho a la defensa. Continuemos. Se hace el descargo después de los 5 días hábiles notificados. Continuamos. Esta fase del proceso implica la apertura, la instrucción y la sanción. Dependiendo el tipo de sanción, irse a hacer uso de sus licencias de vacaciones, y el procedimiento de tomado hecho el conocimiento no puede ser mayor a 1 año. O sea, yo cometí una falta el día de hoy y toma conocimiento la entidad que yo cometí la falta, después de 1 año no me pueden aperturar proceso. Pero la prescripción es a los 3 años. O sea, yo, digamos, a ejemplo rápido, yo falté 5 días.
Recursos humanos ya debe entender que ya falté los 5 días. No puede decir que yo se enteró después. Yo falté 5 días, volví al sexto día y sigo trabajando. Entonces, hasta un año ellos me pueden hacer proceso disciplinario por ese tiempo, pero pasando el otro año ya no podrían aperturarme por esa falta. Ya perdió la acción, ya no podrían aperturar. Un año máximo. Y si toman conocimiento y aperturan el proceso, ya, ahí sí es 3 años. Continuamos. Si concluyó el vínculo laboral, pues, ¿puedo ser sancionable? Sí, claro. Si yo cometí una falta y renuncio pensando que esa es la salvación a mi problema, se está equivocado. Entonces, el proceso disciplinario me va a perseguir, va a haber mi sanción. Incluso que si yo renuncio, puede salir la inhabilitación y yo ya no puedo volver a trabajar en una institución del Estado, sin menguar las responsabilidades penales o administrativas que pudiera tener. Todos pueden ser pasibles de una sanción administrativa en este régimen, los cesantes y los funcionarios heredos que hayan concluido su vínculo laboral. Mientras no haya prescrito, es pasible. Continuamos, por favor. Bueno, antes de despedirme, quería decirles que esta fue una breve introducción a estos dos regímenes y el régimen CAS, porque prácticamente Servir ha mandado un informe técnico que solo lo único que diferencia a un servidor CAS con otros regímenes que propiamente están en sus leyes orgánicas, como el 728 y el 276, le asisten los mismos derechos. Pueden ser rotados, desplazados, capacitados y todos los beneficios. Simplemente la única diferencia sería el nivel remunerativo. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo están? Reciban mis saludos cordiales. Quiero agradecer al colectivo de enfermería e Info de Enfermería por haber organizado este importante curso. Sobre todo a la Asociación Educativa 6C César Vallejo, porque nos permitió entregar los certificados completamente gratuitos a todas las personas que asistieron a este curso en vivo. Ahora, si tú estás viendo este video en YouTube y estás interesado por la certificación respectiva, te dejo este importante mensaje. Un saludo cordial. Bien, muchas gracias por ver nuestro curso. A continuación, le brindaré los detalles para que pueda obtener su certificado de manera inmediata, ya sea digital o en físico, junto a los materiales de curso que acaba de visualizar. Y para ello, es importante que te puedas comunicar vía WhatsApp a los siguientes números: 956-982202 o también al 902-703-406, donde nuestros asesores vía WhatsApp le brindarán toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener su certificado en Perú y en Latinoamérica, como Colombia, México, Argentina, Panamá y otros países también. Para ello, puedes certificarte escribiéndonos delante de los números que presenciamos en pantalla con el prefijo +51. Por otro lado, quiero mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para Perú, como los que estamos apreciando en pantalla, los principales bancos y aplicativos también, y para los pagos internacionales contamos con Western Union y PayPal. Todo ello para la adquisición del curso, los materiales y tu certificado inmediato. Además, hay dos opciones de certificado. Puedes obtenerlo en la modalidad digital o en la modalidad en físico, mencionando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución con el sello digital, firma digital y el código QR. Respecto al certificado en físico, cuenta con los beneficios ya mencionados en el certificado digital, más acompañado del documento original, sello y firma en físico que te llegará por encomienda. Y son válidos a todos los departamentos del Perú y todas las ciudades. Todo ello enviados a través de la empresa de Olva Courier. Agregar que dichos certificados se vienen realizando de manera diaria.
Asimismo, trabajando ya más de 14 años, estamos certificando a más de 16,000 profesionales aquí en Perú y en toda Latinoamérica en los diferentes cursos que ofrecemos. Por ello, queremos invitarte a nuestra página web. Directamente puedes ingresar en tu barra de navegador escribiendo www.cic-mediocv.edu.p. Todo minúscula, todo en corrido, sin espacio para que puedas acceder de manera correcta a nuestra página web y visualizar nuestros diferentes cursos en las diferentes áreas. Muchas gracias.